Si quieren entender por qué la mayoría de ustedes pasará sus vidas encadenados a un escritorio, rogando por migajas de tiempo libre y muriendo con menos dignidad financiera de la que merecen, primero tienen que entender que su cerebro, ese órgano del que están tan injustificadamente orgullosos, es en realidad un mecanismo defectuoso diseñado para la supervivencia en la sabana africana, no para la acumulación de capital en el siglo XXI. Siempre digo que la mejor manera de resolver un problema es invertirlo. Miren la situación al revés. Denle la vuelta completamente como si fuera un calcetín sucio. Si yo quisiera asegurar una vida de miseria absoluta, de servidumbre perpetua y de ansiedad crónica, diseñaría un sistema educativo exactamente igual al que ustedes han atravesado. Les enseñaría a buscar la aprobación de sus vecinos mediante la compra de artefactos brillantes que se deprecian al instante, y me aseguraría de que fueran completamente analfabetos en el lenguaje del interés compuesto, que es, sin lugar a dudas, la fuerza más poderosa del universo después de la estupidez humana. La razón por la que están aquí, o la razón por la que necesitan escuchar esto, es porque son estúpidos. Y no lo digo como un insulto gratuito, aunque ciertamente disfruto de la franqueza, sino como un diagnóstico clínico de su incapacidad para ver las realidades obvias que tienen frente a sus narices, realidades que están ocultas no por conspiraciones complejas, sino por su propia pereza mental y su desesperada necesidad de gratificación instantánea. La tragedia comienza en el momento en que entran en esas fábricas de obediencia que llaman escuelas, lugares diseñados originalmente por los prusianos, no para crear pensadores independientes o asignadores de capital racionales, sino para producir soldados leales y trabajadores de fábrica que no cuestionen por qué deben estar sentados en filas ordenadas durante 8 horas al día realizando tareas repetitivas y sin sentido. Ustedes salen de esas instituciones con la cabeza llena de fechas históricas inútiles y fórmulas químicas que olvidarán antes de llegar al estacionamiento, pero con un vacío absoluto en cuanto a cómo funciona el dinero, cómo se estructuran los incentivos y cómo la psicología humana juega en su contra en cada decisión económica que toman. Es como si enviáramos a un hombre a la guerra armado con un conocimiento enciclopédico sobre la poesía del siglo XII, pero sin enseñarle cómo disparar un fusil. El sistema educativo es un fraude masivo en lo que respecta a la independencia financiera, porque su incentivo, y siempre deben mirar el incentivo, es mantener el status quo, proveer de mano de obra barata y dócil a la maquinaria corporativa, y asegurar que ustedes sigan consumiendo, sigan endeudándose y sigan girando en la rueda de hámster, creyendo que el próximo aumento de sueldo, ese miserable incremento porcentual que apenas cubre la inflación real, será la solución a su angustia existencial, cuando en realidad es solo otra dosis de morfina para mantenerlos sedados mientras les extraen su recurso más valioso, que no es el dinero, sino el tiempo. Permítanme ilustrar esta catástrofe cognitiva con una historia, una narrativa de 2 hombres hipotéticos en Varsovia, aunque podrían estar en Buenos Aires, Madrid o Ciudad de México, porque la geografía cambia, pero la naturaleza humana es dolorosamente constante.
Llamémosles Marek y Tomek. Tomek es el arquetipo del hombre moderno promedio, un ser que vive en un estado de sonambulismo financiero, guiado por lo que yo llamo la prueba social, que es simplemente la idea idiota de que si mucha gente hace algo tonto, deja de ser tonto y se convierte en sabiduría. Tomek se despierta cada mañana con el sonido de una alarma que odia, para ir a un trabajo que desprecia, para ganar dinero que se devalúa, para comprar cosas que no necesita, con el único objetivo de impresionar a gente que no le importa en lo más mínimo. Cuando Tomek recibe su salario, su cerebro, inundado por la dopamina barata y la presión evolutiva de consumir recursos inmediatos, antes de que se los coma un depredador imaginario, ve ese dinero como un boleto para el placer, una licencia para la indulgencia. Compra el coche nuevo a crédito porque su vecino tiene uno. Cena en restaurantes caros para publicar la foto en redes sociales y busca esa efímera sensación de estatus que se disuelve más rápido que un cubo de hielo en el desierto. Tomek es un esclavo, pero es un esclavo que ama sus cadenas porque están chapadas en oro falso. Él cree que el dinero es para gastar, una herramienta de consumo, sin entender que cada vez que intercambia su capital por un bien de consumo, está canibalizando su propia libertad futura. Está comiéndose las semillas de su cosecha antes de que puedan siquiera tocar la tierra. Por otro lado, tenemos a Marek. Y Marek es un animal diferente, una anomalía en la matriz de la mediocridad. Marek entiende algo que a la mayoría de ustedes les tomaría 3 vidas comprender. El dinero no es un medio para adquirir bienes. El dinero es un contenedor de energía vital, es tiempo congelado, es libertad destilada en forma líquida. Cuando Marek mira un billete, no ve una cena o un par de zapatos. Ve a un pequeño soldado verde que puede ser enviado a la batalla para capturar más soldados verdes. Ve un empleado incansable que trabajará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin enfermarse, sin quejarse y sin pedir vacaciones, para construir su imperio. Marek vive modestamente, no porque sea un avaro miserable, sino porque entiende el costo de oportunidad de cada centavo. Sabe que el precio real de ese café pretencioso de $5 no son $5, sino el valor futuro de esos $5 compuestos al 10% durante 40 años. Lo que convierte a ese café en una de las bebidas más caras de la historia de la humanidad. Marek ha dominado el arte de la inversión psicológica. Ha logrado recablear su cerebro para derivar placer no del gasto, sino de la acumulación, de la seguridad, de la opcionalidad. Mientras Tomek busca parecer rico, Marek está ocupado siendo rico, y hay una diferencia abismal, una brecha oceánica entre esas dos condiciones. Porque parecer rico es una forma muy rápida de volverse pobre, mientras que ser rico a menudo requiere parecer, al menos temporalmente, como si uno no tuviera nada. La incapacidad para distinguir entre estos dos caminos se debe a una falla fundamental en la comprensión de la realidad física y biológica del crecimiento.
Ustedes piensan de manera lineal porque evolucionaron en un mundo lineal. Si cazaban un ciervo, tenían comida para unos días. Si cazaban dos, tenían para el doble de tiempo. Uno más. Uno es dos. Pero el capital, el verdadero capital, no funciona con aritmética simple. Funciona con progresión geométrica. Funciona como la biología, como las bacterias en una placa de Petri, o como los nenúfares en un estanque. Si les cuento el problema del nenúfar que duplica su tamaño cada día y cubre el estanque en 30 días, y les pregunto cuándo cubre la mitad del estanque, sus cerebros de primate instintivamente querrán decir día 15, pero la respuesta es día 29. La mayor parte del crecimiento, la explosión masiva de riqueza y expansión, ocurre en los momentos finales, en la fase donde la curva se vuelve vertical. Ustedes, impacientes y miopes, abandonan el juego en el día 5 o en el día 10, porque miran su pequeña cuenta de ahorros y dicen, esto no funciona, esto es demasiado lento, y deciden matar el proceso para comprar gratificación inmediata, cortando el árbol frutal cuando es apenas un brote para usarlo como leña y calentarse por 5 minutos. Es una locura, es una insensatez termodinámica. Están violando las leyes de la acumulación de energía y luego se quejan de que tienen frío. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo, como decía Einstein, o tal vez no lo dijo él. No importa quién lo dijo, lo que importa es que es verdad. Y si no lo entienden, están destinados a pagarlo en lugar de ganarlo. Imaginen el dinero como un organismo vivo, biológico. Si lo dejan solo, si le dan el entorno adecuado y el tiempo suficiente, se reproduce, tiene hijos, y esos hijos tienen hijos, y pronto tienen una dinastía trabajando para ustedes. Pero requiere paciencia, una virtud que ha sido sistemáticamente erradicada de la psique moderna por la tecnología y la cultura del consumo. Vivimos en la era de la inmediatez, donde si un video tarda 3 segundos en cargar, ustedes sufren un ataque de ansiedad. Quieren la riqueza como quieren su comida rápida, caliente y ahora. Pero la riqueza real se cocina a fuego lento, muy lento. Es un guiso que tarda décadas en prepararse. El mercado de valores, en su esencia más pura, es un mecanismo diseñado para transferir dinero del impaciente al paciente. Es un impuesto sobre la falta de disciplina, un sistema donde aquellos que no pueden controlar sus emociones, su miedo y su codicia, financian el estilo de vida de aquellos que tienen el temperamento de un monje estoico. Si no pueden ver caer su patrimonio neto un 50% sin entrar en pánico visceral, no merecen ser ricos y, con toda probabilidad, nunca lo serán, porque el mercado probará su carácter mucho antes de llenar sus bolsillos. Tienen que entender que la lucha no es contra el Banco Central, ni contra la inflación, ni contra los políticos corruptos que imprimen dinero como si fuera papel higiénico, aunque todos esos son factores. La verdadera guerra es interna. Es una guerra civil en su propio cerebro entre la corteza prefrontal, que planea y razona, y el sistema límbico, que grita por azúcar,
sexo y gasto. La mayoría de ustedes pierde esa guerra todos los días antes del desayuno. Se despiertan y lo primero que hacen es mirar sus teléfonos, bombardeando sus neuronas con las vidas curadas y falsas de otras personas, generando envidia y deseo mimético. ¡Oh! Mira a ese idiota en Instagram con su reloj de oro. Yo debería tener uno. No, estúpido. No deberías tener uno. Ese reloj es un ancla. Es un grillete. Si invirtieras el dinero de ese reloj en un fondo índice de bajo costo y te fueras a dormir durante 20 años, podrías comprar la fábrica de relojes. Pero no lo harán. Preferirán la señalización de virtud barata hoy a la soberanía absoluta mañana. Y esa es la razón por la que el 1% controla la mitad de la riqueza. No es solo suerte, aunque la suerte juega un papel, es temperamento. Es la capacidad de sentarse en una habitación tranquila y no hacer nada cuando el mundo se está volviendo loco. Es la capacidad de leer, de pensar, de desconectarse del ruido incesante de la estupidez colectiva. Piensen en términos de modelos mentales. La física nos enseña sobre la masa crítica y el momento. Al principio, empujar la bola de nieve es agónico. Requiere un esfuerzo desproporcionado para un resultado minúsculo. Ustedes empujan y empujan, ahorran, invierten, se privan de lujos estúpidos y miran el resultado y parece patético. Llevo 3 años ahorrando y apenas tengo para sobrevivir 6 meses, dicen con desdén. Y aquí es donde la mayoría se rinde. No entienden que están en la fase de construcción de raíces. Un bambú chino pasa 5 años bajo tierra construyendo un sistema de raíces complejo sin mostrar un solo brote en la superficie. Para el observador ignorante, el agricultor está regando tierra vacía, perdiendo el tiempo. Pero en el 5.º año, el bambú crece 30 metros en 6 semanas. ¿Creció 30 metros en 6 semanas o en 5 años? Creció en 5 años. La riqueza es igual. Esos años de privación, de conducir el coche viejo, de vivir en un apartamento más pequeño de lo que podrían permitirse, de ignorar las burlas de sus amigos idiotas que gastan todo lo que tienen. Esos son los años de las raíces. Sin esa base, cualquier riqueza que consigan será efímera. Será como ganar la lotería. Una construcción sin cimientos que colapsará ante el primer temblor del mercado. La educación financiera que necesitan no está en los libros de texto de economía moderna, que están llenos de ecuaciones elegantes que intentan modelar el comportamiento humano como si fuéramos partículas físicas predecibles, lo cual es una tontería absoluta. La economía es una ciencia del comportamiento disfrazada de matemáticas. Lo que necesitan es una educación en historia, en psicología, en biología evolutiva. Necesitan entender cómo funcionan los ciclos. La historia no se repite, pero rima como decía Twain. Ha habido burbujas, pánicos y crisis desde que el primer humano intercambió una concha por un pedazo de carne seca. La tulipomanía, la burbuja de los mares del sur, la crisis del 29, la .com, la crisis inmobiliaria del 2008. Son el mismo guión con diferentes actores. Es la codicia humana y el miedo humano actuando en masa.
Si ustedes no estudian esto, si no tienen un respeto profundo por la capacidad del mercado para humillarlos, serán barridos. La ignorancia no es una defensa en el tribunal de la selección natural financiera. El mercado es un ecosistema darwiniano brutal. Elimina a los débiles, a los apalancados, a los ignorantes y a los impacientes, y recicla su capital hacia los fuertes, los solventes, los informados y los pacientes. Ustedes tienen que decidir qué especie quieren ser, el depredador o la presa. Y la mayoría de ustedes, con sus tarjetas de crédito al límite y sus hipotecas a 30 años sobre casas que no pueden pagar, se han voluntariado entusiastamente para ser la presa. Hablemos del concepto de inversión una vez más, porque es vital. En lugar de preguntar, ¿cómo me hago rico?, pregunten, ¿cómo me aseguro de ser pobre para siempre? Es fácil. Gasta más de lo que ganas. Invierte en cosas que no entiendes. Trata de cronometrar el mercado, entrando y saliendo según los titulares de las noticias. Paga altas comisiones a asesores financieros que no pueden superar el índice de referencia. Y busca el consejo de tu cuñado desempleado en la cena de Navidad. Si evitas hacer todas estas cosas estúpidas, el éxito es casi inevitable. Es asombroso cuánto éxito en la vida proviene simplemente de evitar ser estúpido, en lugar de tratar de ser muy inteligente. No necesitan ser genios. Yo no soy un genio. Warren no es un genio. Somos simplemente hombres que hemos dedicado nuestras vidas a evitar los errores catastróficos, a entender nuestros propios sesgos cognitivos y a apostar fuertemente solo cuando las probabilidades están obscenamente a nuestro favor. La gente trata de saltar vallas de 2 metros. Nosotros buscamos vallas de 30 centímetros que podamos pasar por encima caminando. Pero ustedes insisten en la complejidad. Creen que para ganar dinero necesitan algoritmos complejos o información privilegiada. No. Necesitan carácter. Necesitan la capacidad de decir no. Decir no al gasto, no a la deuda, no a la especulación, no a la multitud. El verdadero objetivo aquí no es tener una piscina llena de monedas de oro como el tío rico MacPato. Eso es infantil. El objetivo es la soberanía. El objetivo es llegar a un punto donde el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta de fondo, como el oxígeno. Está ahí, lo usas, pero no te obsesiona porque tienes suficiente. Se trata de alcanzar el punto de inversión. Ese momento mágico donde los rendimientos de tu capital superan los ingresos de tu trabajo. En ese momento, y solo en ese momento, eres libre. Antes de eso, eres un mercenario vendiendo tu tiempo al mejor postor. Y permítanme ser claro, vender tiempo es el peor negocio del mundo porque el inventario es limitado y no renovable. Cada hora que venden se ha ido para siempre. El capital, en cambio, es infinito en su potencial de crecimiento. Cuando pones tu dinero a trabajar, estás creando una máquina de movimiento perpetuo que puede sustentarte a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, si no son unos inútiles que lo dilapidan todo, lo cual es un riesgo real que también deben gestionar. Pero para llegar allí, deben atravesar el desierto del aburrimiento. La buena inversión es aburrida. Debería ser como ver secarse la pintura o ver crecer el pasto.
Si quieren emoción, tomen $800 y vayan a Las Vegas. Al menos allí les darán tragos gratis mientras pierden su dinero. Pero no confundan la especulación con la inversión. Ustedes están atrapados en una arquitectura mental diseñada para mantenerlos pobres. Desde la publicidad que bombardea sus sentidos miles de veces al día, diciéndoles que son inadecuados si no tienen el último producto, hasta la presión social de sus pares, que están igual de perdidos que ustedes. Todo conspira para separarlos de su dinero. Es una conspiración de incentivos. El banco quiere que se endeuden. Es su modelo de negocio. La tarjeta de crédito quiere que paguen el mínimo. Así es como se hacen ricos. La universidad quiere que crean que un título es la única vía al éxito. Así justifican sus matrículas exorbitantes. El gobierno quiere que gasten para estimular la economía. No les importa su solvencia personal, les importa el PIB. Si no desarrollan un sistema inmunológico cognitivo contra estas influencias, serán devorados. Tienen que construir una fortaleza mental, ladrillo a ladrillo, modelo mental a modelo mental. Tienen que aprender a pensar por sí mismos, a cuestionar la narrativa dominante, a ser escépticos, cínicos incluso. El optimismo ciego es para los tontos. El pesimismo racional y constructivo es la herramienta del superviviente. Prepárense para lo peor, y lo mejor se cuidará solo. Así que aquí estamos, al borde de un abismo de ignorancia. Lo que sigue no es una lista de 10 pasos rápidos para hacerse rico. Porque eso no existe, y cualquiera que se los venda es un charlatán. Lo que sigue es una deconstrucción brutal de sus creencias, una reingeniería de su filosofía de vida. Vamos a hablar de la termodinámica del dinero, de la biología del interés compuesto, de la psicología del error humano. Vamos a diseccionar por qué Marek es libre y Tomek es un esclavo, no desde un punto de vista moralista, sino desde una perspectiva puramente mecanicista y pragmática. Si no tienen el estómago para esto, si prefieren las mentiras dulces a las verdades amargas, pueden irse ahora. Vuelvan a sus videos de gatos, a sus series de televisión y a sus compras impulsivas. El mundo necesita consumidores idiotas para que los inversores inteligentes podamos prosperar. Pero si tienen una chispa de inteligencia, si sienten en el fondo de su estómago que algo está fundamentalmente mal en la forma en que les han enseñado a vivir, entonces presten atención, porque vamos a desmontar la máquina de la estupidez pieza por pieza, y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar algo de valor entre los escombros de sus malas decisiones financieras. Imaginen por un momento, si sus cerebros atrofiados por la dopamina barata se lo permiten, un laboratorio estéril donde no observamos ratas, sino humanos en su hábitat natural de desesperación económica moderna. Vamos a diseccionar la vida de dos especímenes, Marek y Tomek. No como una fábula infantil con moraleja, sino como un estudio de caso en la psiquiatría de la riqueza. Porque la diferencia entre la opulencia y la indigencia rara vez es una cuestión de suerte, y casi siempre es una cuestión de patología conductual. Ambos sujetos comienzan en el mismo punto de partida, esa línea de salida arbitraria que la sociedad llama edad adulta,
armados con títulos universitarios idénticos, que valen menos que el papel en el que están impresos y salarios iniciales que apenas cubren la ilusión de una vida respetable. Aquí es donde la bifurcación del destino se produce, no en el mundo exterior, sino en la arquitectura interna de sus mentes, en los modelos mentales que utilizan para procesar la realidad. Tomek, nuestro primer sujeto, opera bajo la suposición errónea, trágicamente común, de que el dinero es un vale por bienes y servicios, una herramienta para el consumo inmediato. Una batería cuya única función es descargarse para generar un destello momentáneo de luz y calor antes de quedar inerte. Cuando Tomek recibe su salario, su cerebro reptiliano, esa parte primitiva que grita por gratificación instantánea y estatus tribal, toma el control del timón, ve el dinero como una solución a su ansiedad existencial, una forma de medicar su inseguridad a través de la adquisición de objetos que gritan «Mírame, soy exitoso», a un mundo que, francamente, no podría importarle menos su existencia. Observen la tragedia de la contabilidad mental de Tomek. Cada centavo que entra en su cuenta bancaria ya tiene un destino asignado en el altar del consumo conspicuo. Un automóvil nuevo, financiado a una tasa de interés que haría sonrojar a un usurero medieval. Ropa de marca diseñada para quedar obsoleta en 6 meses. Cenas en restaurantes donde se paga más por la iluminación tenue que por la calidad de la comida. Tomek cree que está viviendo, pero en términos termodinámicos, es un sistema de entropía máxima. Está disipando energía a un ritmo alarmante, quemando su potencial futuro para calentar su ego presente. Es un motor ineficiente que convierte el trabajo duro en humo y cenizas, y lo más patético es que cree que esto es normal, porque mira a su alrededor y ve a millones de otros lemmings corriendo hacia el mismo acantilado financiero, convencidos de que la manada no puede estar equivocada, ignorando el hecho histórico y biológico de que las manadas a menudo corren unidas hacia su propia destrucción. La falacia de la prueba social es el clavo en el ataúd de su libertad. Prefiere estar equivocado en compañía que tener razón en soledad. Una característica evolutiva que servía para evitar ser comido por leones en la sabana, pero que en el mercado de capitales es una sentencia de muerte. Ahora, giren su atención hacia Marek. Marek no es más inteligente en términos de coeficiente intelectual bruto. De hecho, la inteligencia académica a menudo es un obstáculo para la inteligencia financiera porque llena la cabeza de teorías elegantes que no sobreviven al contacto con la realidad brutal. La ventaja de Marek es que ha logrado, quizás por accidente o quizás por una introspección dolorosa, invertir la ecuación. Donde Tomek ve el dinero como un medio para el placer, Marek lo ve como un soldado, como un obrero, como una unidad de energía potencial almacenada. Marek entiende visceralmente, no solo intelectualmente, que cada dólar gastado hoy es un empleado que despide antes de que pueda empezar a trabajar para él. Cuando Marek recibe su salario, no siente la picazón de gastar, sino la urgencia de desplegar capital. Vive en un apartamento modesto no porque le guste la privación,
sino porque entiende el costo de oportunidad de la ostentación. Sabe que la diferencia entre el alquiler de un ático de lujo y su vivienda actual, si se invierte en un índice compuesto al 10% anual durante 40 años, es la diferencia entre morir en una cama de hospital estatal o dejar un legado dinástico. Marek ha construido un muro de contención contra la locura del consumismo. Ha desarrollado una inmunidad al canto de sirena del marketing que intenta convencerlo de que su valía como ser humano está correlacionada con la marca de su reloj. Esta distinción fundamental nos lleva a una crítica necesaria y brutal del sistema educativo que produjo a estos dos hombres. Una fábrica de mediocridad diseñada en la era prusiana para producir soldados obedientes y operarios de fábrica, no pensadores soberanos ni asignadores de capital. La escuela les enseñó a resolver integrales y a memorizar fechas de batallas irrelevantes, pero cometió el crimen de omisión de no enseñarles la octava maravilla del mundo, el interés compuesto. Y no me refiero solo a la fórmula matemática, que es trivial, sino a las implicaciones filosóficas y biológicas del crecimiento exponencial. El sistema educativo está diseñado para crear empleados lineales. Te enseñan que el input es igual al output, que una hora de trabajo equivale a una hora de pago. Es una mentalidad de suma cero, una visión del mundo puramente newtoniana, donde la acción y la reacción son iguales y opuestas. Pero la riqueza, la verdadera riqueza generacional, opera en el reino de la no linealidad, en la física cuántica de las finanzas, donde una pequeña acción inicial, mantenida con una disciplina fanática a lo largo del tiempo, produce resultados desproporcionados que desafían la intuición humana básica. El cerebro humano evolucionó para entender progresiones aritméticas: 1, 2, 3, 4. Caso un ciervo, comemos un día. Pero es fundamentalmente incapaz de comprender intuitivamente la progresión geométrica. Si les digo que doblen un papel 42 veces y llegará a la luna, sus cerebros rechazan la idea porque no tienen un modelo mental para tal explosividad. Marek ha hackeado este defecto cognitivo. Entiende que la fase inicial de la acumulación de riqueza es insoportablemente aburrida e invisible. Similar al crecimiento del bambú chino, que pasa 5 años construyendo un sistema de raíces subterráneo masivo, sin mostrar un solo brote en la superficie, para luego dispararse 30 metros en 6 semanas. Tomek, atrapado en la mentalidad lineal, inculcada por sus profesores marxistas o keynesianos, mira sus ahorros después de un año, ve un crecimiento miserable y decide que invertir no funciona, así que tala el árbol para usarlo como leña, matando el potencial de un bosque entero por una noche de calor. La incapacidad de retrasar la gratificación es la razón principal por la que la mayoría de la gente muere pobre. Y no es culpa de la economía ni de los ricos malvados. Es culpa de su propia incapacidad para controlar sus impulsos biológicos básicos. Son esclavos de su propia química cerebral, adictos a la dopamina barata que obtienen al comprar un nuevo juguete.
incapaces de soportar el dolor estoico de la disciplina necesaria para dejar que el interés compuesto haga su trabajo silencioso y milagroso. Profundicemos en esta biología del capital, porque el dinero, en manos de un inversor competente, se comporta más como un organismo vivo que como un objeto inerte. Tiene un imperativo reproductivo. Quiere crecer, quiere dividirse, quiere colonizar nuevos espacios. Pero es un organismo frágil en sus primeras etapas. Requiere un entorno protegido, libre de los depredadores de los impuestos excesivos, las tarifas de gestión rapaces y, lo más importante, el consumo impulsivo de su dueño. Marek actúa como un guardián celoso de este ecosistema. Entiende que el tiempo es el nutriente esencial. No se trata de cronometrar el mercado. Una locura arrogante que ha llevado a la ruina a hombres mucho más inteligentes que ustedes. Se trata de tiempo en el mercado. La paciencia no es una virtud moral en este contexto. Es una ventaja competitiva despiadada. En un mundo donde el lapso de atención promedio ha caído por debajo del de un pez dorado gracias a las redes sociales y la cultura del clic, la capacidad de sentarse sobre sus manos y no hacer absolutamente nada mientras su capital trabaja es un superpoder. La inactividad inteligente es mucho más difícil y mucho más rentable que la actividad estúpida. La mayoría de los inversores sienten la necesidad de hacer algo cuando los mercados fluctúan, impulsados por el miedo o la codicia, y al hacerlo interrumpen el proceso de composición, cortando las flores para regar las malas hierbas. La guerra moderna no se libra con armas en trincheras. Se libra en el campo de batalla de la atención y la gratificación. Vivimos en una tiranía del ahora, un régimen totalitario de lo inmediato, donde esperar 3 días por un paquete se considera una violación de los derechos humanos, y donde el aburrimiento se trata como una enfermedad terminal. Las corporaciones más grandes del mundo gastan miles de millones de dólares contratando a los mejores psicólogos conductuales y neurocientíficos con un solo objetivo: secuestrar su sistema límbico, crear bucles de retroalimentación que los mantengan desplazándose, haciendo clic y comprando. Tomek es la víctima perfecta de esta guerra asimétrica. Entra al campo de batalla desarmado, pensando que es un consumidor libre cuando en realidad es el producto. Cada vez que cede al impulso de comprar algo que no necesita con dinero que no tiene, está perdiendo una batalla en una guerra de desgaste contra su propio futuro. Marek, por otro lado, ve este circo con el desdén de un antropólogo observando un ritual primitivo autodestructivo. Él entiende que la riqueza real se construye en la oscuridad, en la monotonía, en la repetición aburrida de hábitos prudentes. Si lo que están haciendo con su dinero es emocionante, probablemente lo están haciendo mal. La buena inversión debería ser tan emocionante como ver secarse la pintura o crecer el césped. Si quieren adrenalina, tomen $800 y vayan a saltar en paracaídas. Es más barato que perder su patrimonio en opciones financieras o criptomonedas especulativas que no entienden.
Y aquí llegamos a la trinidad psicológica que gobierna los mercados y las vidas humanas: el miedo, la codicia y, el más subestimado de todos, el aburrimiento. La gente ruina sus vidas financieras no porque no sepan matemáticas. Cualquiera puede usar una calculadora, sino porque no pueden gestionar sus emociones. Cuando el mercado colapsa, como inevitablemente lo hace porque la economía respira en ciclos de expansión y contracción, Tomek entra en pánico. Su amígdala se enciende, ve rojo, vende sus activos en el peor momento posible para detener el dolor emocional de la pérdida, cristalizando así una pérdida temporal en una destrucción permanente de capital. Actúa como un hombre que salta por la ventana porque su casa se está calentando un poco, en lugar de esperar a que pase el verano. Luego, cuando el mercado está en la cima y todos sus amigos idiotas están hablando de cuánto dinero están ganando, la codicia se apodera de él y compra en el pico, impulsado por el miedo a perderse la fiesta, el famoso FOMO, comprando caro lo que vendió barato. Es una receta perfecta para la pobreza perpetua. Marek, inmerso en los modelos mentales del estoicismo y la racionalidad, da la bienvenida a la volatilidad. Para él, una caída del mercado no es una crisis, es una liquidación, una oportunidad para comprar dólares por 50 centavos. Él sabe que el mercado es un mecanismo maníaco-depresivo, como describió mi mentor Ben Graham, un socio comercial esquizofrénico que a veces te ofrece comprar tu parte por una fortuna y otras veces te la vende por centavos. El secreto no es predecir el estado de ánimo del señor mercado, sino explotarlo. Pero el verdadero enemigo, el asesino silencioso de la riqueza, es el aburrimiento. La consistencia es aburrida. Ahorrar el 20 o el 50% de tus ingresos mes tras mes, año tras año, sin ver cambios drásticos en tu estilo de vida, requiere una fortaleza mental que la mayoría no posee. Es la capacidad de sufrir hoy para ganar mañana, una cualidad que distingue a los adultos de los niños y a las civilizaciones exitosas de las que colapsan. Tomek necesita novedad. Marek necesita resultados. Tomek busca la validación externa. Marek busca la seguridad interna. Y esta seguridad interna nos lleva al concepto del punto de inversión o la soberanía del capital. Llega un momento matemático e inevitable si se sigue el camino de Marek, en el que el rendimiento de su capital excede el ingreso de su trabajo. Este es el cruce del Rubicón financiero. En este punto, la naturaleza misma de su existencia cambia. El trabajo deja de ser una coerción, una necesidad biológica para no morir de hambre, y se convierte en una opción, una elección voluntaria. Imaginen el poder psicológico de despertarse por la mañana sabiendo que no tienen que ir a trabajar, que pueden entrar en la oficina de su jefe, mirarlo a los ojos y decir no a una demanda irrazonable, sabiendo que si los despiden, su estilo de vida no sufrirá ni un rasguño. Eso es lo que llamamos dinero de vete al diablo. No es dinero para comprar yates, es dinero para comprar su dignidad. Es la capacidad de retirarse de negociaciones que no les favorecen,
de alejarse de relaciones tóxicas, de perseguir la curiosidad intelectual sin preocuparse por la monetización inmediata. Tomek nunca experimentará esto. Siempre estará a 2 cheques de la indigencia. Siempre tendrá que reírse de los chistes malos del jefe, siempre tendrá que tragar su orgullo, porque su deuda es una cadena alrededor de su cuello que le impide levantar la cabeza. La riqueza de Marek es invisible. No está en su coche ni en su ropa. Está en su cuenta de corretaje, en sus bienes raíces, en sus bonos. La riqueza de Tomek es ruidosa y falsa. Es un escenario de cartón piedra que se derrumbará ante el primer viento fuerte de una recesión. Es imperativo que entiendan la diferencia entre parecer rico y ser rico. Son conceptos mutuamente excluyentes en la mayoría de los casos. El gasto es el enemigo de la riqueza. Cada vez que ven a alguien conduciendo un Ferrari de $200,000, lo único que saben con certeza es que tienen $200,000 menos en su patrimonio que antes de comprarlo. O peor, que tienen una deuda de $200,000. El mundo está lleno de ricos de altos ingresos y bajo patrimonio neto. Médicos, abogados, ejecutivos que ganan fortunas pero gastan fortunas, corriendo en una cinta de correr hedonista a máxima velocidad solo para quedarse en el mismo lugar. Son pobres con mejores juguetes. La verdadera riqueza es lo que no se ve. Es el coche que no compraste, el diamante que no adquiriste, la primera clase que rechazaste. Es la renuncia al consumo presente para comprar libertad futura. Es una forma de ascetismo estratégico. Y esto nos lleva a la eficiencia fiscal, un tema que aburre a las masas pero excita a los ricos. El dinero ganado con el sudor de su frente es el dinero más ineficiente que existe. El gobierno lo ataca primero, con los impuestos más altos, antes de que siquiera llegue a su bolsillo. El dinero generado por el capital, por otro lado, goza de un tratamiento preferencial en casi todas las jurisdicciones del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado por dueños de capital para dueños de capital. Si siguen jugando bajo las reglas de los empleados, siempre perderán. Deben hacer la transición dolorosa y lenta de proveedores de mano de obra a propietarios de activos. No se engañen pensando que esto es solo sobre números. Es sobre responsabilidad generacional. Si son padres y no entienden esto, están cometiendo una negligencia grave. Están condenando a sus hijos a repetir sus errores, a ser esclavos de la misma maquinaria que los está moliendo a ustedes. El dinero es un amplificador. Si son idiotas, el dinero los hará idiotas más visibles y peligrosos. Si son sabios, el dinero les dará la palanca para impactar el mundo y proteger a los suyos. La acumulación de riqueza ética y paciente es un acto de amor propio y de respeto por su linaje. No se trata de avaricia. La avaricia es querer lo que no has ganado. Esto se trata de cosechar lo que has sembrado con paciencia infinita. Se trata de entender que la vida es larga si se sabe usar, como decía Séneca, pero es terriblemente corta si se desperdicia en la carrera de ratas de la gratificación instantánea. Así que
La próxima vez que sientan el impulso de comprar algo estúpido, recuerden a Marek y a Tomek. Recuerden que cada dólar es una semilla de un árbol que podría darle sombra a ustedes y a sus nietos. O puede ser una astilla que queman por un segundo de calor. La elección es suya, pero las consecuencias son obligatorias. Inviertan, siempre inviertan, primero en su mente, para eliminar la estupidez, y luego en activos, para eliminar la esclavitud. Porque al final del día, la mayoría prefiere morir antes que pensar, y de hecho, lo hacen. No sean parte de esa mayoría estadística. Sean la anomalía. Sean racionales. Sean pacientes. Sean despiadados con su propia estupidez. La conclusión a la que debemos llegar, si es que todavía les queda alguna neurona funcional después de haber sido bombardeados por la incesante estupidez de la cultura de consumo moderna, no es simplemente una estrategia de inversión, sino una reestructuración total de su arquitectura existencial. Lo que hemos discutido hasta ahora sobre Marek y Tomek no es una fábula moralista para niños. Es una descripción brutalmente precisa de la física financiera, tan inmutable como la ley de la gravedad. Si ustedes saltan desde un 10º piso, no importa si son buenas personas, si manifestaron abundancia al universo o si creen que merecen volar. La gravedad los estampará contra el pavimento con la indiferencia fría de la naturaleza. De la misma manera, si gastan más de lo que ganan, si desprecian el poder del interés compuesto y si permiten que sus impulsos primitivos gobiernen su chequera, la realidad económica los aplastará sin piedad. Y lo hará, curiosamente, justo cuando sean demasiado viejos y débiles para defenderse. La tragedia del hombre moderno es que vive su juventud como si fuera inmortal y su vejez como si fuera una sorpresa, llegando al final del camino con las manos vacías y el alma llena de un arrepentimiento amargo. Ese tipo de arrepentimiento que corroe los huesos porque saben, en el fondo de su ser, que fue autoinfligido, que tuvieron la opción, tuvieron el tiempo, tuvieron el ejemplo, pero eligieron la comodidad del ahora sobre la seguridad del siempre. Inviertan la situación, siempre inviertan. Miren hacia el final de sus vidas. Imaginen si su capacidad de atención atrofiada por las redes sociales se los permite, que están en su lecho de muerte, con 80 o 90 años. ¿Qué es lo que realmente desearían haber evitado? ¿No desearían haber comprado ese coche de lujo que se oxidó hace décadas? ¿No desearían haber impresionado a vecinos cuyos nombres ya ni recuerdan? Lo que desearían evitar es la angustia, la dependencia humillante de la caridad ajena o estatal, la incapacidad de ayudar a sus seres queridos cuando la desgracia golpeó. La riqueza, en su definición más purista y mungeriana, no es la acumulación de juguetes brillantes para compensar inseguridades freudianas. La riqueza es, fundamentalmente, la ausencia de desesperación. Es el muro que construyes ladrillo a ladrillo, dólar a dólar, interés sobre interés, para mantener a raya el caos inherente del universo. Porque el caos vendrá. La salud fallará, los mercados colapsarán, las industrias desaparecerán.
Creer que el futuro será una línea recta ascendente de prosperidad ininterrumpida no es optimismo, es un delirio clínico. Marek entiende que el invierno siempre llega. Tomek vive en un verano perpetuo alucinatorio, y por eso, cuando cae la primera nevada, Marek está junto al fuego y Tomek está congelándose a la intemperie, preguntándose por qué el mundo es tan injusto, cuando el mundo simplemente es lo que es. Ahora bien, comprender esto intelectualmente es trivial. Cualquier tonto puede asentar con la cabeza mientras escucha esto. La ejecución, sin embargo, es donde la mayoría de ustedes fallará estrepitosamente. La razón es biológica y evolutiva. Sus cerebros no están diseñados para el interés compuesto. Están diseñados para cazar antílopes y huir de leones en la sabana. Están cableados para la escasez inmediata y la recompensa rápida. El sistema límbico, esa parte primitiva y ruidosa de su cerebro que grita «¡Lo quiero ahora!», es un dictador tiránico que debe ser derrocado por la corteza prefrontal, la sede de la razón y la planificación a largo plazo. Pero la sociedad moderna, con su maquinaria de marketing de billones de dólares, ha convertido el asalto a su dopamina en una ciencia exacta. Cada notificación en su teléfono, cada anuncio personalizado, cada oferta de compre ahora y pague después, es un misil dirigido a su debilidad evolutiva. Ustedes están en una guerra asimétrica. Si no desarrollan modelos mentales robustos, si no construyen una red de principios inquebrantables, serán masacrados. Serán convertidos en baterías económicas, drenados de su energía vital para alimentar los sueños de aquellos que sí tuvieron la disciplina de la que ustedes carecen. La libertad financiera no se trata de inteligencia. Conozco a gente con un coeficiente intelectual de 160 que están en bancarrota porque no pueden controlar sus emociones. Se trata de temperamento. Se trata de la capacidad de no volverse loco cuando todos los demás lo hacen, de mantener el rumbo cuando la multitud corre hacia el acantilado o hacia la última moda especulativa que promete riquezas sin esfuerzo. Hablemos del efecto Lollapalooza, ese término que me gusta usar cuando múltiples factores actúan en la misma dirección, creando un resultado exponencial, no lineal. En su vida financiera, esto puede trabajar a su favor o en su contra con una fuerza nuclear. Si combinan la ignorancia financiera con el consumo impulsivo, con la deuda de alto interés y con un entorno de amigos que validan ese comportamiento destructivo, tienen un Lollapalooza negativo que los llevará a la ruina con una velocidad aterradora. Es un vórtice. Por el contrario, si combinan la frugalidad estratégica con la inversión automática en fondos indexados de bajo costo, con la educación continua y con la paciencia de un monje, crean un Lollapalooza positivo. De repente, no solo tienen dinero, tienen opciones, tienen paz mental, tienen la capacidad de decir no a jefes abusivos, a situaciones tóxicas, a compromisos que no desean. El dinero se convierte en el gran libertador. Pero noten que dije inversión aburrida. La mayoría prefiere la emoción de la apuesta, la adrenalina de tratar de ganarle al mercado,
de encontrar la próxima criptomoneda mágica. Eso no es invertir. Eso es entretenimiento costoso. La verdadera inversión es como ver secarse la pintura o ver crecer el césped. Si quieren emoción, vayan al casino o salten en paracaídas, pero no usen su patrimonio para buscar emociones fuertes. El aburrimiento es su amigo. La constancia es su aliada. La genialidad es, a menudo, simplemente la capacidad de hacer lo ordinario de manera extraordinaria y repetida durante un periodo de tiempo insoportablemente largo. Deben entender que el tiempo es el activo más engañoso. Parece infinito cuando son jóvenes, pero se acelera logarítmicamente. Cada año que pasan sin plantar su árbol de capital no es un año perdido. Es una década de crecimiento futuro incinerada. El costo de oportunidad es una fuerza invisible que devora los futuros posibles que nunca llegarán a existir. Cuando Tomek gasta todo su salario en una noche de fiesta para impresionar a gente que no le importa, no está gastando solo ese dinero. Está gastando los miles de dólares que ese dinero habría generado en 20 años. Y está gastando la libertad que ese capital le habría comprado. Está comiéndose las semillas de su propia cosecha. Es un acto de canibalismo temporal. Se está comiendo a su yo del futuro. Y créanme, su yo del futuro, ese anciano vulnerable y cansado, mirará hacia atrás a este momento con una furia y una tristeza que ustedes, en su arrogancia juvenil, no pueden ni empezar a comprender. No sean los verdugos de su propio futuro. Tengan la compasión, la decencia básica, de cuidar a la persona en la que se convertirán. El camino hacia la soberanía del capital requiere que se conviertan en máquinas de aprendizaje. La realidad es que el mundo es complejo y cambiante. Lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. Pero los principios fundamentales de la naturaleza humana y la matemática no cambian. Muéstrame el incentivo y te mostraré el resultado. Entiendan que el sistema financiero está lleno de tiburones que quieren venderles productos complejos, fondos con comisiones altas y asesoramiento inútil, porque ese es su incentivo. Su incentivo es transferir su riqueza a los bolsillos de ellos. Su defensa es el conocimiento. Deben leer, deben estudiar, deben entender la historia de las burbujas financieras, la historia de la inflación, la psicología del pánico. Si no están dispuestos a hacer el trabajo de entender dónde ponen su dinero, entonces merecen perderlo. Y probablemente lo harán. La ignorancia es el impuesto más caro que existe. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas que no requieran tiempo o riesgo. Si alguien les promete retornos altos con riesgo bajo, no es un genio, es un estafador. Y ustedes, si le creen, son los tontos necesarios para que su esquema funcione. La honestidad brutal con uno mismo es el primer paso. Mírense al espejo y pregunten, ¿soy un inversor o soy un jugador? ¿Estoy construyendo un legado o estoy financiando un estilo de vida que no puedo permitirme? Finalmente, recuerden que la acumulación de riqueza no es el fin último, sino el medio para una vida racional y ética. Una vez que hayan asegurado su libertad,
El objetivo no es nadar en monedas de oro como un dibujo animado, sino utilizar esa libertad para refinar su carácter, para contribuir a la sociedad de manera significativa, para ser un ciudadano útil y no una carga. La pobreza forzada es una tragedia. Pero la pobreza elegida por estupidez y falta de disciplina es una vergüenza. Tienen en sus manos, gracias a la tecnología y al acceso a la información, herramientas que los emperadores del pasado envidiarían. Tienen la capacidad de comprar partes de las empresas más grandes del mundo con un clic. Tienen la capacidad de aprender de los mejores pensadores de la historia gratis. No tienen excusa. La mediocridad hoy en día es una elección deliberada. Si deciden seguir el camino de Tomek, el camino del consumo ciego, de la deuda y de la gratificación instantánea, no esperen piedad del destino. Pero si tienen el coraje de ser como Marek, de ser pacientes, de ser racionales, de ir en contra de la manada, de soportar el aburrimiento y de posponer el placer, entonces, y sólo entonces, podrán reclamar el título de dueños de su propia vida. Así que, levántense de su letargo intelectual. Dejen de buscar la aprobación de extraños. Dejen de tratar de parecer ricos y empiecen el trabajo duro, silencioso y solitario de ser ricos. Inviertan en su mente, inviertan en su carácter y, por el amor de Dios, inviertan su dinero en activos productivos y no lo toquen durante décadas. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo, decía Einstein. O tal vez no lo dijo él, no importa quién lo dijo, lo que importa es que es verdad. Aquel que lo entiende, lo gana. Aquel que no, lo paga. Decidan hoy, en este preciso instante, de qué lado de esa ecuación quieren estar, porque el reloj no se detiene, la entropía no descansa y la estupidez es una enfermedad terminal si no se trata a tiempo. Sean la anomalía, sean racionales. Y por favor, intenten no ser tan estúpidos como la mayoría. Fin de la lección.